Entonces, en la práctica, ustedes van a comprar este amplificador operacional, un 7441 de 8 pins. Este quiero que lo compren porque este les va a servir si en electrónica industrial ya les enseñan para que lo calibren, pues ya este tiene el offset para que ustedes lo trabajen y los valores que les den sean lineales. En la instrumentación se utilizan muchos estos circuitos porque tienen señal muy estable y además son lineales. Los valores que me debe dar un instrumento debe ser lineal. No me debe dar un volt y en el otro 2.5, en el otro 3.1, no. Debe ser lineal el valor. Ya hemos leído las definiciones del amplificador operacional. Ya aquí fue el análisis con estas fórmulas para poder nosotros diseñar el convertidor analógico digital, especificando un valor de entrada y especificando la resistencia de entrada, RI, y RF, que nos da la ganancia, como lo está especificando ahí, la ganancia de lazo cerrado ACL, nos está especificando cuál es su fórmula, que la especificamos en base a RF entre RI. Nosotros podemos ahí cambiar la ganancia. La ganancia va a ser el producto con respecto al voltaje, al producto con el voltaje de entrada. Y ese me va a dar el voltaje de salida o el voltaje analógico. En el caso del ejemplo que hemos estado viendo. Las configuraciones no cambian. Este se llama amplificador operacional inversor y así es su configuración. Aquí nada más va a cambiar en base a los valores que nosotros requerimos, en base al problema. Pero la aplicación de las fórmulas son las mismas, que no, ustedes no deben de tener ningún problema. Si se les olvida, pues buscan la configuración, ven las fórmulas, las despejan. ¿Qué hicimos ahorita? Por eso yo les dije, la señorita, ¿qué hizo? Aplicó las fórmulas, despejó, buscó la variable que nosotros requeríamos y que ustedes propusieron como ingenieros. Propusieron RF, porque sabes que dos variables pues, no podemos hacer la operación. Requerimos nada más como incógnita tener una sola variable. Pues estos son en base a que el voltaje de entrada, su polaridad directa o inversa, directa, polarización positiva, inversa, polarización negativa, como lo ven en la parte inferior derecha. En los dos casos analizamos como es un inversor, invierte la polaridad. Si la entrada es positiva, en la señal es negativa. Por eso yo especifiqué que faltaba el signo, indicar a la señorita Alisa Fernanda, que tenías bien su fórmula y todo. Ya ven que hay problemas en matemáticas que si no ponen un signo, el problema está mal. En este caso es igual, porque nosotros debemos indicar. Si fuera voltaje de corriente alterna, nosotros veríamos la señal senoidal a partir de 0 en la entrada y en la salida veríamos la señal a partir de 180 grados, desfasada a 180 grados. Le invierte el desfasamiento.
no puedo especificar que, como en este caso, que las polaridades del voltaje sea inverso. En voltaje de corriente alterna no es inverso, son alternancia positiva y alternancia negativa. Ahí sí podemos jugar, decir, bueno, empezamos con 180, bueno, en la salida sería 360 grados o 0 grados por la inversión. Este fue el ejemplo para que viéramos lo que es un sumador inversor, y esto nos ayudó para poder especificar el convertidor analógico digital, en donde sumábamos, en nuestro caso, en nuestro problema era A, B, C y D. En este caso es E1, E2 y E3. Nosotros sumábamos, si teníamos el 3, punto 4 y punto 8 era 1.2 en la salida. En este caso, pues el valor de los voltajes que se tuviera, la suma sería el voltaje de salida. Como lo especifica la fórmula, voltaje cero es igual a menos, porque la entrada es inversora, E1 más E2 más E3. ¿Por qué no tenemos ahí especificada la ganancia? Porque aquí especificamos que para este sumador inversor, todas las resistencias deben de ser iguales. Si ustedes ven, se especifica como R, no dice R1, R2, R3, como en nuestro caso del sumador que hicimos. Y especifica que RF es igual a todas las R's. Este es un seguidor de voltaje. En lo que es electrónica digital, nosotros no trabajamos con los buffers uno a uno, pero sí les especifiqué que un buffer es el triangulito, pero no tiene el circulito. Tiene una entrada y una salida, así como el inversor, pero sin el circulito, que indica que es el inverso. El buffer es 1 a 1, quiere decir que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Si yo tengo un 0 en la entrada, en la salida tengo un 0. Si tengo un 1 en la entrada, tengo un 1 en la salida. Y en este caso, vean, el seguidor de voltaje es en base a una configuración. Okay. Estoy admitiendo a sus compañeros. ¿Sí? Tengo registrados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21. Vamos 16. Vamos 19. Bueno, el circuito que ya lo estaba mostrando, ahorita lo vemos, no tiene la misma configuración en donde está especificando la señal de entrada en la partita inversora, sino está en la no inversora. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no se va a desfasar la polaridad, no se va a cambiar la polaridad ni se va a desfasar si fuera un voltaje de corriente alterna. Si ven la retroalimentación, no tengo ningún elemento, es directo, en donde me está especificando que lo que yo tenga en la entrada voy a tener en la salida. Si vemos cuál es la ganancia, especificamos que el voltaje 0, voltaje de salida entre el voltaje de entrada sería igual a 1. Sí, manto, tranquila. La ganancia. 1 por el voltaje de entrada sería el voltaje de entrada. Por eso si ustedes ven ahí el arreglo y en la parte superior donde dice seguidor de voltaje, donde me dice que el voltaje 0 es aproximadamente el voltaje de entrada. ¿Por qué se dice que puede ser aproximado? Porque en base a la impedancia que tenga el circuito puede ser casi igual o igual. Sí, pinta. Sí, jefa. Sí. No. Me voy a quedar en el 6 y me voy a ir Sí, pin. hasta el amplificador no inversor, que me lo brinqué. Esta es la otra configuración importante. La configuración del amplificador inversor, ya lo vimos, y ese es el que vamos a utilizar para nuestra práctica. Con mucho el convertidor. Pero también tenemos el amplificador no inversor. Sí, pin. Se los menciono nada más, porque esto lo van a ver en electrónica industrial. Esa es otra configuración de las básicas, Ahorita, inversor espérame. y no inversor. En este caso no inversor porque me brinqué porque ya les mencioné cómo se hace el seguidor.
y aquí lo estamos viendo cómo se hace el amplificador no inversor. Tanto con polaridad positiva, y vean si, el primer circuito de la izquierda, si es positivo, en la salida es positiva, la resistencia de carga. Si es positiva, en la salida es positiva también la polaridad. No cambia la polaridad en este caso. Si es negativa, en la resistencia de carga, en la salida del amplificador es negativa. Y aquí nos está especificando que el voltaje a través de RF es igual al voltaje de entrada en la resistencia de entrada. Y me dice que el voltaje positivo de entrada es igual al voltaje RF, es igual a la corriente por RF. Entonces aquí me está especificando ya varias fórmulas en la cual el voltaje de salida, despejando todo, nos queda y el voltaje cero, ahí tiene en la parte inferior como lo vamos despejando hasta llegar a voltaje cero, es igual a 1 más RF R1, voltaje de entrada. Esa es la otra configuración que nos va a servir para las configuraciones que requerimos para el comparador. Pero ahorita este es el seguidor. Y vean, estamos utilizando la entrada no inversora. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde nos especifica si nosotros tenemos 4 volts en la entrada, ¿no?, positivo, vamos a tener en la salida 4 volts positivos. Entonces aquí nos está especificando que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Especificamos que la ganancia es 1. Igual tenemos el otro a la derecha, el B, seguidor de voltaje para un voltaje negativo de entrada. Aquí nada más cambia, el voltaje es el mismo, el valor, nada más que cambia, perdón, en los dos casos no cambia la polaridad. Aquí cambió la polaridad de la fuente de entrada. Ahora es negativa, el circuito de la derecha. Pues si es negativo, como está en la no inversora, su polaridad en la salida es igual. Bueno, ¿estos circuitos para qué nos sirven? Estos circuitos nos sirven para estabilizar la señal. Cuando nosotros ya utilizamos varios elementos, varias etapas, nos sirven para estabilizar la señal con la que estamos trabajando, para que no haya variaciones. Entonces la estabiliza, el voltaje de entrada que tiene, estabiliza esa señal en la salida, la entrega y si hay alguna variación, la estabiliza. Por eso se utilizan estos seguidores. En los buffers digitales también se utilizan para eso, y sobre todo para mandar señales. Cuando nosotros trabajamos con señales digitales, los ceros y unos, de repente para que no haya variaciones, los utilizamos en los buses que tenemos de conexión de los circuitos analógicos. Ese es el que acabamos de ver, me lo brinqué porque ya estaba hablando de los amplificador no inversor, y para que ustedes vieran cuando se utiliza la entrada positiva o la entrada
no inversora. El importante para nosotros fue el inversor. Ahorita nada más estoy para ver algunas configuraciones que ustedes puedan utilizar. Aquí vemos un ejemplo que podría ser que nos sirviera para ver lo que es el buffer. Tenemos una señal analógica o ustedes como circuitos eléctricos, un divisor de voltaje, en donde si son las dos resistencias en serie, se reparten los 15 volts. 7.5 en la primera resistencia de 10K, en la inferior de 10K 7.5. El voltaje en el punto A son 7.5. Como la ganancia es 1 en esta configuración, le dimos el nombre de seguidor. Es un seguidor, yo le estoy diciendo buffer porque es igual su funcionamiento, pero es el seguidor. Pues tenemos 7.5 y la ganancia es 1 por 7.5 es igual a 7.5. La polaridad es igual, es positiva. Después tenemos aquí un amplificador que lo hacemos como un seguidor, aunque nosotros estamos ya. ¿Cuánto sería la ganancia, Axel? La ganancia del amplificador 2. Sí, mami, gracias. Ahí, John Vilchis, ¿cuánto sería la ganancia del amplificador 2? Sería igual que la del 1, ¿no? ¿Igual que qué? La del 1. No la escucho bien, perdón. ¿Igual que qué? ¿Sí me escuchó? Se distorsiona un poquito. Voy a preguntar. Iván, ¿cuál sería la ganancia de este? Sería, pues yo veo que es el mismo valor. ¿El mismo valor? Ajá. Armando Gil. ¿No? Marisa Fernanda, tu fórmula. Espérame. RF entre RI. ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿Me podría repetir, por favor? Es que me está revisando. ¿Cuánto es la ganancia de esa configuración del amplificador? Permítame. 2. El primero ya lo vimos, es un seguidor. Mel, Ahora dime la cállate. ganancia, hiciste todos los ejercicios. Esta me enseñaste la fórmula. Sí, permítame, por favor. Ay, voy a chillar. ¿Qué me ha configurado? Ay, no le Aquí cambie, está. señor. Ay, sería uno. En ese caso sería -1, ¿no? En el que estamos viendo, porque al final el valor que se obtiene es menos 7.5. Sí. Y sería 10K entre 10K. -1.
Ahora el voltaje de salida, la ganancia es -1. Ujú. En este caso sería 1, pero -1. Y el voltaje de salida, ahí está escrito, Menos 100. menos Menos 7.5. 7.5. Tenemos el voltaje de entrada 7.5 por 1 de ganancia, es menos 7.5. Si ven, no es difícil. Si no saben manejar las fórmulas y qué configuración es, por ejemplo, ustedes me pueden decir, pues ese es un seguidor. Pues sí, funciona como seguidor porque la ganancia es 1. Pero en este caso, ¿cuál es la diferencia? El primero es un no inversor y el segundo es inversor. ¿Sí lo identifican? Las dos configuraciones que ya vimos. Este es el que vamos a utilizar nosotros. Porque nosotros en un nodo vamos a tener la señal de referencia, que va a ser la señal analógica. Por ejemplo, ¿cuánto habíamos dicho que era que llegara a 8? Habíamos dicho que era que 0.4 más 0.8, 1.2. Para que sea el 8. ¿Cuál era el peso de C? Señorita Alisa, el 8 binario en su tablita. ¿En cuál de las dos? ¿El primer ejercicio que hicimos o el segundo? El voltaje. Ah, el voltaje. El que usted presentó. Ah, era de 3.2, el de 8. 3.2. Entonces yo quiero que llegue al 8. Entonces pongo el voltaje de referencia en 3.2. Y el voltaje 2 va a empezar desde 0. Le voy a aumentar. Cuando supere el voltaje de referencia, voy a tener un voltaje de salida. Mientras voy a tener diferente el voltaje. Puede ser que yo esté especificando que sea un 1 en la salida, un 1 binario, pero vamos a decir analógico, pero lo voy a manejar en binario. Y cuando llegue al voltaje de referencia, se convierta en 0. Entonces aquí nosotros podemos especificar que cuando el voltaje de referencia sea mayor, sea el voltaje negativo. Y cuando llegue ya al voltaje de referencia, el B2, se convierta en positivo. ¿Por qué? Porque el voltaje 2 entra en positivo. Y si el voltaje 2 es mayor que el voltaje 1 en entrada, va a ser positivo. Pero si el voltaje B2 le voy bajando y es menor que B1, pues me va a decir, como es la polaridad positiva, el voltaje de referencia, pues me dice que es negativo el voltaje de salida. Entonces el voltaje de referencia es el que desde un inicio va a prevalecer. Si es positivo, pues tengo en la salida negativo. Pero si rebasa ese voltaje de referencia B2, se convierte en positivo la salida. A eso se le conoce como un comparador, compara. Nosotros vamos a tener un voltaje de referencia, que va a ser el voltaje
analógico. Y el voltaje 2 me lo va a dar lo que es el convertidor digital analógico. ¿Sí? Me va a mandar el voltaje cuando sea 0, es 0. Cuando sea 1, es 0.4. Cuando sea 2, 0.8. Cuando sea 7, 1.6. Cuando sea el 8, 3.2. Y así va a estar aumentando el voltaje hasta que el voltaje de referencia que le dé lo superen. Voy a mandar una señal. Dice, se llama comparador a un amplificador operacional en lazo abierto. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando es lazo abierto? Pues de saturación negativa o saturación positiva. Si el voltaje de referencia es mayor, se va a saturar negativamente. Si el voltaje 2 es mayor, se va a saturar positivamente. Si tenemos, en nuestro caso lo vamos a manejar con 5 volts porque no vamos a estar poniendo diferentes voltajes. Va a ser el mismo voltaje. Estamos en una referencia más menos, con un punto de referencia que es 0. A este se le llama comparador de lazo abierto. Como es una ganancia muy grande, pues el voltaje de salida siempre va a ser saturado. No va a ser multiplicado por 200,000 volts o 300,000 volts. Solamente se va a saturar en base al voltaje de alimentación de más B o de menos B. Entonces aquí es importante que ustedes entiendan, si es el voltaje 1 mayor, pues va a ser negativo. Si el voltaje 2 es mayor, va a ser positivo. En los carritos de seguidores de líneas, utilizan los amplificadores operacionales para mover los motores, pero especifican que para que nomás sea una polaridad, una de las alimentaciones las mandan a tierra, a común, perdón, y ya nomás sería manejar el positivo y mandar la señal al motor, a lo mejor con un transistor, para que el transistor aguante la corriente del motor. Dice enlazo abierto, sin realimentación entre su salida y su entrada. Eso es lazo abierto, que no tenemos retroalimentación entre su salida y su entrada, como vimos la configuración inversora. Y suele usarse para comparar una tensión variable con otra tensión fija que se utiliza como referencia. Entonces nos dice que es para comparar tensiones. Pues ahorita ya tengo, si yo a dónde voy a manejar mi voltaje analógico, pues en el voltaje de referencia, y en base al voltaje de referencia voy a hacer que en mi salida llegue a un valor digital
en base a al voltaje de referencia, al voltaje analógico. Y aquí vemos las dos configuraciones. En donde nos especifica los voltajes de entrada según la polaridad que tenga. Si ustedes visualizan, nos dice que la igualdad es voltaje de saturación, pues sí, no puede darse el valor que especifica el fabricante. Es referido en base al voltaje de alimentación, a más volts y a menos volts. Por ejemplo, nos especifica aquí la fórmula. El voltaje cero va a ser igual al voltaje de diferencia. De este comparador. De entrada por la ganancia en lazo abierto. Pues sí, mi valor de voltaje de lazo abierto va a ser 300,000, 200,000 pesos. 300,000 o 200,000 por el voltaje de diferencia, el que sea mayor, ya sea el inversor o el no inversor, como lo manejamos en el circuito anterior. Y aquí podríamos hacer varios ejercicios, pero no estamos en electrónica industrial. Dos conversiones de señales digital analógica y analógica digital. Aquí es lo que ya vimos. Y aquí estamos viendo el convertidor digital analógico, que es el que ustedes van a realizar como segunda práctica de este periodo. Y es el que analizamos primero, que especificáramos si cerramos A, cuánto era. Creo que nos dio punto 2, que era la ganancia que es RF entre R1, 20,000 entre 150,000 por el voltaje de entrada, que es por 3. Y nos fue dando estos valores. En 1.4, en 2.8, en 3, 1.2, en 4, en 4, 1.6, 5, 2, es que me apareció no sé qué cosas, permítame tantito, no sé qué. Me aparecieron cosas raras, discúlpenme.
Ya somos 20. Deberían ser 21. Ahorita ya nos falta una persona. Ya se salió una persona. Profesor, la persona que se salió es mi compañera Nayeli. Es que me está diciendo que tiene problemas con su luz. ¿Con qué tiene problemas, perdón? Con su luz, que se le fue la luz. Bien. Entonces sí aviso. Entonces aquí estábamos viendo la tabla del circuito que ya habíamos explicado y que ustedes hicieron su tabla de esta configuración en donde se les da los valores, nada más que tenían que darme la salida analógica cuando fuera 0, 1, 2, 3 hasta el número 15. Y la tabla que ustedes hicieron fue esta. En este circuito, en el otro, lo que se realizó fue que calcularan la resistencia. Yo no les di los valores de resistencia, nomás les especifiqué que cuando A se cerrara, la salida analógica debería ser 0.4, cierra B 0.8, si C se cierra 1.6, D 3.2. Eso más solamente les especifiqué y ustedes tenían que proponer la resistencia RF y a partir de ahí calcular cada una de las resistencias. Como ingenieros ustedes no se deben de cerrar la idea, sino deben de tener idea de qué es lo que van a realizar. A ver qué harían aquí. Ahorita le pregunto, pero primero analicen, ¿no? Este sería la tercera práctica que vamos a realizar. Convertidor analógico digital. La salida va a ser binaria y el voltaje analógico desconocido. Aquí dice desconocido, pero va a ser un voltaje que va a ser voltaje de referencia. Referencia con respecto al valor que yo requiero que cuente. Puedo decir que cuente hasta 7, no a 15, a 7. Entonces el voltaje analógico, como yo ya sé qué valor es, le pongo ese valor y va a estar contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí se queda. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el comparador de voltaje, va a estar comparando dos señales. La señal A, que es el voltaje de referencia, y la señal que me entregue el convertidor digital analógico. Cuando A sea mayor que B, me dice que es 1. Si B en la compuerta AND B es 1, 1 por lo que sea va a ser igual a la salida de la compuerta AND. Porque si A es 0, la salida es 0. 1 por 0, 0. Si A es 1, 1 por 1 es 1. Y ese sería el pulso de reloj, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y va a estar contando el contador. Profe, disculpe la interrupción. Tiene un mensaje en el chat de la compañera Guillón Vilchis Vanessa Michel. Dice que no puede componer la distorsión de su micrófono, pero le está preguntando que si se podría retirar de la clase, porque tiene práctica a las 7 y se hace aproximadamente 1 hora 40 minutos de camino hacia la escuela. ¿Quién? A Guillón Vilchis Vanessa Michel. Bien, sí. Gracias. ¿Qué
¿Ustedes tienen horarios presenciales diferentes? Porque hay un calendario que solamente, o están en otros semestres también, no están en el mismo semestre. Sí, es que luego no hay materias todas las materias del semestre y tienes que esperar a que haya para el siguiente semestre y metes como de varios semestres. Con razón, sí, está bien. Gracias. Este es el circuito que ustedes van a diseñar en base a todo lo que ya vimos. Todos voy a ver el diseño de ese y se los puedo mostrar. Pero ahorita no lo tengo. Creo que no lo tengo. Sí lo tengo. Aquí es que ustedes lo entiendan, que visualicen y que vean que cómo lo van a diseñar en base a todo lo que ustedes han aprendido. Aquí lo único que, como estamos en convertidores, aquí son temas que se supone o se cree que ya vieron, pero la realidad no, porque apenas van a ver el siguiente semestre electrónica industrial. Ya les había explicado que primero es electrónica industrial, que son semiconductores, y después esta materia. Por eso yo me veo obligado a explicar un tema que no está en el programa. Pero los dos circuitos sí están en el programa y los deben de ustedes entender. Pero si no los han visto, ¿cómo les puedo exigir que lo entiendan? Aquí me pide que explique cada bloque del circuito anterior, paso a paso, especificando qué circuito integrado utilizará y cómo sería su configuración, dibujando su circuito lógico analógico. Así lo podrían, ustedes sí se lo pueden explicar. No que lo expliquen ahorita, que se lo expliquen ustedes ahorita así rápido. Sí, quiero decir, si lo entienden, porque no tiene caso si no lo entienden que les muestre ya el circuito físico o el circuito ya diseñado. Bueno, este es un contador módulo 16, quiere decir que es del 0 a 15. Va a estar contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, hasta el número 15, luego regresa a 0. Este es un sumador, me va a sumar los voltajes que yo tenga aquí. Eso tengo aquí el convertidor digital analógico. Aquí me va a dar los valores de la siguiente clase. Me explican ese diagrama bloques. Pero me lo van a mostrar para que lo veamos, cómo lo hicieron. Quiero hacerlo porque si tienen alguna duda, la expliquemos.
Me dicen que qué circuito es. Faltan 3 minutos para que terminemos. Es en base explique cada bloque el circuito anterior, paso a paso, especificando qué circuitos integrados va a utilizar y cómo sería su configuración, dibujando su circuito lógico analógico. Así que sea para mañana. Se nos fue el tiempo ya, 5:28. Entonces hacen ustedes su circuito. Por ejemplo, el circuito del contador, pues nada más es en base a la hoja técnica. El circuito convertidor analógico digital, pues hacen el sumador y especifican los valores. Y también especifican cada uno de los bloques, pero ya me dibujan el símbolo o el de cada bloque. Eso para mañana, jóvenes. Nos veríamos mañana. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Cuídense. Nos vemos mañana. Igualmente, profesor. Hasta luego, profe. Mañana, profe. Hasta luego, gracias.